Hola, ¿estás listo? Ya estamos aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para los amantes de una conversación con sentido desde Orlando para el mundo, sigue el dinero con Fred González. ¿Por qué tengo que crear un beneficio social masivo con mi inversión en la bolsa de valores? Esa fue la pregunta que me hizo hoy un amigo mío en Skype. Después de estar bastante rato discutiendo sobre diferentes formas de inversión o especulación en la bolsa de valores, la pregunta que mi amigo me hizo me sorprendió sobremanera, ya que ciertamente no me lo esperaba. No me lo esperaba de una persona como él. Esta persona vive en España, no es un principiante en el área de la bolsa de valores, tengo entendido que es inversionista por muchos años, o mejor dicho, especulador de la bolsa de valores por muchos años. Yo no lo considero un inversionista y le explicaré el porqué. El concepto de especulación que maneja es la rentabilidad de un portafolio en un periodo de tiempo de 12 meses o menos. Esto lo lleva a tener su capital intocable la mayoría del tiempo. Es decir, las supuestas posiciones en cash son las que predominan en su forma de invertir o de especular. Para mí esto no tiene ningún sentido. Y él solo interviene en los periodos de tiempo muy cortos y con un por ciento de su capital muy bajo. Piensen por un momento el efecto devastador que tendría en la economía mundial una opinión como la del amigo mío a la hora de invertir. Tener el dinero cash la mayoría del tiempo, eso no es invertir. Y solo rentabilizar el capital en un periodo de tiempo de 12 meses, simplemente la economía mundial no existiría. No existiría el sistema financiero como lo conocemos en la actualidad, simplemente no existiría el sistema capitalista de libre mercado si las opiniones de mi amigo fueran las que predominaran en todo lo que es el universo de las inversiones y la creación del sistema en su conjunto. No tengo nada en contra de la especulación en la bolsa de valores, pero hay varias cosas que hay que tener en cuenta para poder determinar el justo valor de las inversiones en sentido general. Cuando hablo en sentido general me estoy refiriendo al sistema capitalista y social en su conjunto. En Estados Unidos, el país donde vivo, el Departamento de Rentas Internas categoriza y diferencia las inversiones de las especulaciones de la siguiente manera. Una especulación en la bolsa de valores se considera cuando el operador toma posiciones menores a 12 meses de duración. Esto se considera una operación de corto plazo y como tal es una especulación. Las inversiones, el Departamento de Rentas Internas la diferencia usando el marco temporal de más de 12 meses. Es decir, menos de 12 meses es una especulación, más de 12 meses es una inversión. Ejemplo, una posición que tomas hoy y la sostienes por 12 meses y un día se considera una inversión de largo plazo. También hay una tercera categoría que para inversiones de más largo plazo, que son las posiciones de más de 24 meses. Las tres formas de operar y generar beneficios que se pueden tener en la bolsa de valores se consideran positivas y totalmente legales, no hay nada malo en ello. La diferencia entre estos tres tipos de posesionamiento o formas de operar está en la cantidad de impuestos que ustedes a la hora de tomar, o no, todos los inversionistas a la hora de tomar los beneficios, es lo que nos toca pagar. Ejemplo, una especulación de menos de 12 meses se paga un impuesto mayor a una inversión de más de 12 meses. Y esto a su vez son impuestos mayores a una inversión de 24 meses. Esta forma de impuestos cambian todos los años dependiendo de qué tipo de inversión se quiere promover o incentivar. Si no recuerdo mal, la última información que tengo al respecto es que las inversiones de 24 meses o más solo se paga un impuesto del 5% de la ganancia de capitales. En las posiciones de 12 meses o más, en este caso 12 meses y un día, se paga alrededor de un 11%. En la especulación de menos de 12 meses el impuesto es de un 25% a la ganancia de capitales y a veces
se paga mucho más dependiendo del tax break en donde se encuentre esa persona. No es lo mismo ganar $250,000 de ganancia de capitales a otra persona que solo gana 50,000. Los dos tax breaks son diferentes y como tal se pagan diferentes cantidades en impuestos. Mi intención con este programa no es hacer una clase sobre rentas internas y cuánto debe o no pagar una persona que especule o invierta en la bolsa de valores. Lo único que quiero es traer la información general de cómo más o menos trabaja el sistema y que cada persona individualmente decida cómo crear su estrategia basado en el beneficio masivo que su inversión puede crear, basados en el tiempo que sostiene dicha inversión y los impuestos que tiene que pagar al final por la ganancia que esos capitales generan. Otro aspecto a tomar en cuenta en el mundo de las inversiones es una máxima que dice, y esta es muy importante que lo entiendan señores, esta máxima es social, se aplica en toda la generalidad, no solo en economía, es una máxima que es uno de los pilares de la construcción del capitalismo, es esto que voy a decir a continuación. La ganancia que la inversión genera tiene que ser directamente proporcional al beneficio social que dicha inversión provee a la sociedad. A más beneficio social, más dinero se podrá ganar el inversionista. A menos beneficio social, menos dinero se podrá ganar el inversionista. Si lo piensan bien, esto tiene toda la lógica del mundo y como les digo, es uno de los pilares en los que descansa la construcción del sistema capitalista. Una vez más, la ganancia que la inversión genera tiene que ser directamente proporcional al beneficio social que dicha inversión provee a la sociedad. Más beneficio social, más dinero ganará el inversionista. A menos beneficio social, menos dinero ganará el inversionista. Por lo tanto, una inversión de 12 meses o menos es altamente negativo para el sistema financiero en su conjunto y para las empresas. Dicha especulación es responsable directo de los desequilibrios que se crean en el corto plazo en los mercados financieros. Entonces, aquí tenemos una disyuntiva y ustedes se preguntarán, si la especulación es tan negativa para el desarrollo de la economía en sentido general, ¿por qué se permite? Bueno, aquí les tengo que recordar que el respeto a la propiedad privada combinada con leyes de libre expresión y autodeterminación nos lleva a desregularizar los mercados. Los mercados no pueden estar regularizados basados en estas tres premisas anteriores. Cada persona es libre de tratar de hacer dinero de la mejor manera que crea posible, aunque para lograrlo afecte el desenvolvimiento de los mercados en el corto plazo. Lo único que se puede hacer es aplicar una penalidad mayor a quien decida usar la especulación como medio de generar dinero e incentivar la inversión aplicando un impuesto sumamente bajo a las personas que decidan ceder su capital a las empresas a cambio de una renta fija o variable alargada en el tiempo. En este particular, quiero traerles a ustedes un poco de la conversación que sostuve con mi amigo en Skype cuando le expliqué esta parte de lo que el beneficio social tiene que generar. Y en este particular él me preguntó que por qué tenía que él crear dicho beneficio y que con su pago de impuestos, con el porciento que era de un 40% que él pagaba de todo lo que ganaba en el año, que si no era suficiente para que el gobierno fuera el responsable de crear ese beneficio social masivo. Primeramente me asombró la respuesta, ya que como les comenté al comienzo de este programa, este amigo vive en España y a día de hoy que yo sepa, España tiene un sistema social y económico y financiero capitalista de libre mercado en el cual la libertad de expresión y la propiedad privada son los pilares del sistema. Es la responsabilidad de cada individuo el crear el beneficio masivo para el resto de la sociedad. Siempre que pueda, claro. La actuación del Estado debe ser mínima con la única responsabilidad de crear la infraestructura donde todos los individuos se desarrollen. Pero nunca podemos dejarle la responsabilidad al gobierno sobre la creación de ese beneficio masivo para el resto de la sociedad. No estamos en un país comunista, amigo mío. Claro está, no todas las personas nacieron para crear algo o para producir algo
o para liderear un proyecto. Eso estamos claros, no todo el mundo nació para hacer todas estas cosas. La mayoría de las personas solo son miembros de la sociedad y como tal pertenecen a una masa de consumidores. Pero si eres inversionista o empresario, es tu responsabilidad social el crear ese beneficio masivo para que sea consumido por el resto de la sociedad. Y eso es responsabilidad directa de cada inversionista o empresario cuando decide poner el dinero en algún aspecto de la sociedad y como tal en la economía. Por eso decimos que a mayor beneficio que creas a través de la inversión, mayor cantidad de dinero ganarás como producto de ese beneficio que acabas de generar. Para sustentar mi argumento le pregunté a mi amigo que cuál era la cantidad de beneficio que su especulación creaba en un periodo menor de 12 meses. Más bien si estaba cash la mayoría del tiempo y si era masivo dicho beneficio. La realidad es que no supo responderme la anterior pregunta y su argumento se diluyó más bien en que era una responsabilidad del gobierno y que él solo aportaba con el pago de sus impuestos a esa creación de beneficios. Señores, una vez más les digo, pretender que el gobierno se encargue de todo simplemente es un error de concepto económico capitalista. Como les dije antes, no vivimos en un país comunista donde el gobierno es el único encargado de generar todo el beneficio masivo al resto de la población. Es cierto que hay servicios e inversiones que el gobierno las tiene que hacer porque son inversiones puntuales y servicios variados. Ejemplo, el mantenimiento de los jubilados, que solo el gobierno lo puede hacer. O las construcciones de infraestructura que también de uso múltiple y común que también el gobierno lo tiene que hacer. Pero esto no quiere decir que el gobierno tenga que hacerlo todo en todos los aspectos de la economía y de la sociedad. Precisamente aquí llegamos a un punto interesante y es el siguiente. Si usted es inversionista o especulador y no está dispuesto a crear ese beneficio masivo a la sociedad, alguien lo tiene que hacer por usted. Y con el pago de sus impuestos lo que usted está haciendo es pagando una penalidad más alta que el resto de la sociedad por no crear dicho beneficio masivo a dicha sociedad. Para nadie es un secreto de que las compañías o inversionistas cuando reinvierten el beneficio que tuvieron en años anteriores, el pago de impuestos se vuelve cero y en algunos casos el pago es mínimo. Pero en todo caso, un impuesto alto a una empresa o a una inversión siempre se da después de reportar cuánto beneficio creó y cuánto de ese retorno de capitales será reinvertido en la creación de más beneficio. Podemos tener el caso en que una empresa decide de todo el dinero que ganó en un periodo de 12 meses, decide reinvertir el 50% de esa ganancia, por lo tanto paga impuestos solamente del 50% de la otra ganancia que va a distribuir a través de los miembros. Que en las leyes de impuestos también hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. El amigo no entendió toda la explicación que le di y muy probablemente muchos de ustedes no lo entiendan tan bien. Por lo que les pido que oigan este programa 4 o 5 veces y si tienen alguna duda, con mucho gusto me pueden escribir sus comentarios aquí debajo. Es la única manera de entender cómo el sistema financiero funciona y cuando decidamos crear una estrategia de inversión lo hagamos conscientes de todos estos aspectos que el gobierno a través del Departamento de Rentas Internas toma en cuenta a la hora de aplicar las diferentes tarifas impositivas a las personas como tal, basado en el salario, basado en qué negocio tienen, basado en el tipo de inversión que hicieron. El amigo mío para sustentar su argumento me trajo el ejemplo que según él, el futbolista Leo Messi, creaba un beneficio social masivo para el equipo del Barcelona. Evidentemente este amigo malinterpretó todo lo que le expliqué anteriormente, ya que Leo Messi no crea ningún beneficio. Leo Messi es un asalariado del Barcelona, como tal es un asset del Barcelona. No es al ser asalariado se convierte en un asset de la compañía. Si vamos a aplicar todo lo que desarrollé anteriormente, debemos decir que es el equipo del Barcelona con sus inversionistas y su forma de actuar y contratar a los jugadores y directores los que crean el beneficio masivo para la sociedad, que en este caso sería la ciudad de Barcelona. No es lo mismo ganar millones teniendo un salario
Ok, señores, muy importante que entiendan esto. No es lo mismo ganar millones basado en un salario o ganar millones creando un beneficio masivo a la sociedad. Son cosas muy diferentes. Son dos formas de llegar a ser millonario o son dos formas de ganar dinero a través del salario y otra a través de la creación de riqueza. Lo más importante es la creación de riqueza y es a la que se debe de incentivar todo el tiempo, dándole a los creadores de riqueza las armas para poder crear más beneficio a la sociedad. Por lo tanto, Leo Messi, siendo un asalariado del Barcelona, puede moverse tranquilamente a otro equipo y otro jugador tomará su lugar. No hay ningún problema con eso. Pero el equipo del Barcelona sigue siendo el mismo y muy probable los inversionistas seguirán siendo los mismos y la demanda para este tipo de juegos seguirá siendo la misma. Aunque los jugadores cambien y la infraestructura en sí también cambie. Por lo tanto, los creadores de riqueza en este caso es el equipo del Barcelona y no Leo Messi siendo un asalariado del mismo. Todo lo que expliqué anteriormente conjuntamente con un dominio macroeconómico de la economía política monetaria de la Reserva Federal, políticas fiscales del gobierno, relación entre mercados, efectos del movimiento de la moneda en el comportamiento de los precios y cómo todo esto afecta en la manera de tomar una decisión de un inversionista. Sin un dominio de todo esto y mucho más, veo muy difícil que una persona pueda invertir de forma consistente, creando un gran beneficio a la sociedad y de igual manera genere una gran cantidad de ganancias de capitales basándose siempre en dicha máxima capitalista de libre mercado. Habló para ustedes Fred González, analista social, experto en economía política e inversiones.